شو بعيدي بعد السما بحب. Ahora se me oye un poco más, pero podríamos haber seguido, yo creo que un buen rato escuchando la voz de Feiruz en esta tarde de jueves, en la que volvemos después de 4 semanas sin coloquios de Frontera Abierta para hablar de una obra que se titula precisamente como la pieza que acabamos de escuchar, Shaif el Bahar o el Bahar. Aquí estábamos en la previa discutiendo con los invitados, que ahora paso a presentarles cómo sería la pronunciación correcta del título de la ópera prima. Estamos de las nuevas y cosas viejas en Frontera Abierta. En este caso es un debut literario, el de Manuel Fernández, que pueden ver debajo de mí en la pantalla con esta novela. No sé si la cámara lo muestra al revés o no, si la podrán ver. No, lo muestra al derecho. Lo muestra al derecho, pues eso es lo importante. Shaif el Bahar de Manuel Fernández, al que empiezo, perdónenme la cortesía o la descortesía a los otros invitados de este coloquio. Manuel, buenas tardes, profesor del Instituto Cervantes de Rabat y protagonista esta tarde de Frontera Abierta con su primera novela. Gracias por estar aquí en Frontera Abierta, Manolo, amigo. Muchas gracias a ti, Antonio, por dedicarme a un programa. Gracias a ti por estar aquí, a tu izquierda, aquí cosa esta de YouTube, como nos presenta, perdón, de Zoom, las 4 pantallas de los 4 participantes. Tengo a tu izquierda a Esther Rabasco, que es jefa de estudios del Instituto Cervantes, también de Cracovia, ex profesora del Instituto Cervantes de Rabat, amiga tuya también, Manuel, y amiga a partir de hoy seguro que fiel de este canal. Muchas gracias, Esther, por estar aquí con nosotros desde Polonia. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Last but not least, un viejo conocido de este canal, amigo, prologuista, lingüista, filólogo, arabista y muchas cosas más, Alberto Gómez Font, que es la tercera o la cuarta fecha que estás aquí con nosotros en Frontera Abierta. Sí, señor, y con mucho gusto siempre. Pues muchísimas gracias a los tres. Vamos a hablar monográficamente de esta obra, aunque seguro que no solo de esta obra, sino que aquí se van a... Yo quiero que hoy sea, más allá de un programa de prescripción literaria, que no lo es tampoco Frontera Abierta, que hablemos de esta novela interesantísima, divertidísima, y también de muchas de las cuestiones colaterales o no tangenciales o no tanto que aparecen en la obra a partir durante la próxima hora aproximadamente que vamos a estar en directo. Y voy a empezar por el protagonista, por Manolo, ¿verdad? Que es perdóname, el autor de la novela, y quiero preguntarle cómo surge la idea de este debut literario tan interesante, que nos consta que no va a ser la única novela, porque viene otra en camino. ¿Por qué, cómo y cuándo nace Shaif el Bahar, Manolo? Bueno, nació poquito a poco. Cuando yo llegué a Marruecos hace ya como 24 años, pues empecé a tener experiencias que para mí eran muy novedosas. Y decidí que la mejor forma de plasmarlas era en romances. Como los romances de la frontera del siglo XV. Y cuando ya tuve una colección de romances, pues vi que todos los romances formaban una historia. Y la opción, bueno, era escribir un poema épico o una novela. Al final me decidí por la novela. ¿Y quién? Es todo. Bueno, formalmente, nos hablas de la forma, vamos a hablar de la forma, vamos a hablar del romance que está muy presente en toda la novela. ¿Y quién te anima a publicarla y por qué te decides? Y por qué también, te quiero preguntar, porque a veces te conozco, somos amigos de tus intereses por la literatura, tu amor por la literatura española y no solo española. ¿Por qué en este momento, después de 20 y tantos años en Rabat, qué te empujó a lanzarte a hacer la novela y a publicarla ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué en este momento? Bueno, en este momento es a causa de que los tiempos editoriales pues son largos como eras geológicas a veces. Pero lo que me impulsó a publicarla, quien me convenció de que merecía la pena publicarla, quien prácticamente me obligó fue aquí Esther, que fue mi primera lectora, además. Ella leía los capítulos conforme yo los escribía.
Y cuando terminaba uno, ella me metía prisa para que terminara el siguiente, porque me decía que se quedaba con las ganas de saber una historia. Entonces, ella fue la primera que puso esta idea en mi cabeza de publicar la novela. Me dijo que obligatoriamente tenía que publicarla, que no la podía dejar en un cajón. Y, bueno, para bien o para mal, le hice caso. Muchas gracias, Esther. Para bien, para bien, para bien. Para que Esther, ser. te doy la palabra para alusiones. Sí, justamente, bueno, pues justamente hoy estaba rememorando los correos porque aunque él y yo trabajábamos en el mismo centro, pues nos cruzábamos realmente por la noche en el correo. Entonces él me iba enviando los capítulos, yo los iba leyendo como dice, y de verdad pues me quedaba siempre la inquietud de, bueno, ¿cómo continúa la historia? Y tengo que resaltar ante todo que, aunque desde el principio noté pues que es una novela que tiene un sabor muy clásico, que tiene muchos referentes clásicos, porque ya hemos empezado hablando de los romances, del romancero, y sientes ese intercambio que ha habido en la historia, ¿no? Al cabo de 5 o 6 siglos, en el que los romances fronterizos se están escribiendo justamente en Marruecos y no en España. Entonces, eso me llamó la atención, con todo el sabor de literatura tradicional que empecé a sentir, pero sobre todo porque es que me reía como hacía tiempo que no me reía. Y yo estoy segura de que Alberto en ese sentido me va a dar la razón. O sea, te ríes tanto, yo no sé si es que me río poco en general, pero con esa lectura yo me acuerdo que tenía dolor ya vamos, de mandíbula, porque es una novela ingeniosa, es una novela que recoge muchas voces y mucha tradición literaria, muchísima. Sientes ahí que está el Lazarillo, que está el Quijote, que está o sea, que está Quevedo con el Buscón. Sientes pues que está la novela contemporánea, que está el monólogo, como vamos a ver después seguramente, ¿no? Que es diálogo en esta novela como tradición humanista. Pero por encima de todo sientes que hay un ingenio, o sea, realmente arte e ingenio de Manuel, el arte e ingenio de Manuel es increíble, o sea, no tiene fin. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad, Alberto? Porque cuando hablas con él es una persona bueno, que no tiene, es que te sorprende con su cultura, con su humor, con los juegos de ideas y de palabras que hace. Entonces es una persona tan rica que, claro, traspasado al papel, cuando no puedes continuar, pues le tenía que decir, continúa, por favor, continúa. Y yo lo recuerdo como un periodo precioso. Hoy al abrir los correos eh, sentía, bueno, como le iba comentando, ¿no? Tranquilamente, de tú a tú, y me ha recordado lo bien que me lo pasé, lo bien que me lo pasé, por eso no se podía quedar solo para mí. Alberto, que sea esto un coloquio, un diálogo, una charla Sí, entre no, amigos. me he dado cuenta de que estaba yo pensando en la novela picaresca cuando Esther ha empezado a enumerar una serie de novelas de la picaresca española y he caído en que esta novela es una novela picaresca, entre otras cosas porque la ha escrito un pícaro, nada más ni nada menos. O sea, no, la suerte de conocer al autor y de haber charlado con él y de haber tomado unos vinos con él hace que los que lo conocemos podamos leer esta novela como si estuviéramos sentados con él en un bar y nos estuviera contando las historias que cuenta en el libro. Es decir, está contado en el libro tal y como él tiene a bien cuando le apetece contar historias que le han sucedido o que le han contado o que le ha pasado a otro. Es decir, es un gran contador de historias. Es una de las personas con las que uno puede pasar horas sentado con unas cervezas o con unas botellas de vino y no querer que se acabe, no querer que se acabe porque el muy cabrón sigue lanzando historias a cual más entretenida y más simpática y de pronto
también ocurre en una charla con Manuel, como ocurre en el libro, que sin más se te pone a hablar se te pone a contarte una historia en romance, que se la va inventando. Incluso, Como un Versolari improvisado. sí, incluso con español antiguo, es decir, no, es un pícaro, al fin y al cabo es un pícaro que se crió en aquella España de los pícaros y ha aterrizado en Rabat, pasando antes por la República Corsaria de Salé, que es donde se ha instalado a vivir. Lo dice también en la novela. Sí, Justamente, yo ahí también te quería añadir que he citado varios nombres que ya le cité a Manuel en su momento, que yo pues eso sentía el Lazarillo, pero también ahora que has dicho que es un narrador de historias, podríamos, o sea, a mí me recuerda mucho el enseñar deleitando casi, del Conde Lucanor, por ejemplo, o cuando se pone a versificar, pues recuerda al arcipreste de Ita. Yo creo que son referentes, vamos, clarísimos en él, aunque también están fuera de España, o sea, se nota pues la cultura anglosajona que tiene también detrás, eh, se le nota en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, quería añadir eso, que quizás también el conde Lucanor sería un buen ejemplo para, para... Pero no, yo no quisiera que asustara cuando quizás he tocado lo que son los referentes tradicionales de la literatura tradicional de inmediato y puede eso echar un poquito para atrás, ¿no? Eh, no lo sé, lo digo porque es una novela que yo creo que es accesible a cualquier lector. sí, es una novela completamente actual, más Sí, actual imposible. exactamente. Es una novela que además retrata la vida cotidiana de una ciudad y de personas que uno puede cruzarse por la calle en esa ciudad, dentro de vuestro gremio, el gremio de la gente que se dedica a la enseñanza, ¿no? Está muy bien relatado y muy bien retratada esa realidad actual de una ciudad moderna como Rabat. Y uno, si no conoce Rabat, leyendo esta novela, se puede meter en esa ciudad y se podría incluso hacer algo que está ahora muy de moda. El Sí, ejemplo paradigmático ya es, sé qué vas a decir. entre costuras, lo que se llama el turismo literario, ¿no? Es Sí. organizar excursiones por Rabat con la novela de Manolo debajo del brazo, ¿no? Manuel, tienes que organizarlo. Lástima que yo esté lejos, pero bueno, tienes que organizarlo, es verdad. El Eso, guante lo lanzamos al Instituto Cervantes de Rabat, que es seguro el organismo mejor indicado para organizar algo así. Seguro que podemos tocar la tecla adecuada para que eso sea así, porque efectivamente le faltan, y Alberto, te quería preguntar también, Esther, igualmente, que sois conocedores de la literatura escrita en español sobre ciudades marroquíes, en el caso de Tánger ya le dedicamos un programa y sería para muchos más, pero quizás Rabat en este caso, en este sentido, es un poco la excepción a la regla, ¿no? Es la ciudad quizás menos literaria de Marruecos o no tanto. Lo formulo a los tres. Alberto, empieza por ti. Pues para mí Alberto. sí, para mí tienes razón. O yo no me he preocupado mucho de conseguir literatura relacionada con Rabat. Seguramente la hay. Y sobre todo literatura de los años 40, 50, seguro que hay bastante. Seguro, como la hay de Casablanca y como la hay de cualquier ciudad del protectorado francés y como la hay de cualquier ciudad del protectorado español. Hay mucha literatura de Tetuán, de Larache. Entonces, de Rabat, especialmente me refiero a la época de producción literaria europea, más allá de los escritores marroquíes, seguro que la hay, seguro. Hay una novela, curiosamente, una novela escrita por un tangerino judío que vive en Montreal, Eli Ben Shetrit, escrita en jaquetía, que se llama El Mazal de los Pobres, en donde parte de la novela transcurre en Tánger, porque cuando estudiaban el bachillerato transcurre en Rabat, los que estudiaban bachillerato en Tánger tenían que ir a examinarse a Rabat en los años 50 o así. Y el papá lleva a su hijo y a otro amigo en coche hasta Rabat y los lleva a comer a un restaurante en Rabat
donde ponían muy bien el pescado, que curiosamente sigue abierto, el Goeland. Sigue abierto y sale en una novela escrita por un tangerino judío que vive en Canadá, y hay escenas de esa novela en Rabat, curiosamente. Yo vivía muy cerca de ahí en la primera etapa, cerquita de la calle Patrick Lumumba y de la Sí, avenida. ahí arriba, sí. Ahí enfrente, Bueno, ahí muy cerquita vivía Mónica. Sí. Si hablamos de libros sobre Rabat, pues debemos mencionar Cuando la vida cabía en una medina, el libro claro, de Antonio. claro. Aunque no es un libro de ficción, pero es un libro Tiene un prólogo muy bueno. mayormente sobre Rabat. Un prólogo del mismo prologuista de esta novela también, por cierto. Sí. Yo creo que nosotros como españoles tenemos como más referentes literarios el norte, ¿no? Claro. Claro, porque ha habido más relación lingüística. Yo he leído memorias de emigrados, de personas que acabaron pues en Casablanca, en Rabat, en Larache, pero no recuerdo o sea, una novela que trate de un español en Rabat. Ya. Y yo lo que sí quisiera resaltar, porque, bueno, en cultura marroquí vosotros sois más fuertes, pero yo lo que quisiera resaltar es que, claro, lo que es en España los últimos años, tenemos muchísimos autores ya, en Cataluña hay muchos marroquíes que ya han nacido incluso en España o en Cataluña, por ejemplo, en catalán también escriben, y conocemos las historias pues, de muchas escritoras también y escritores que han emigrado a España. Pero a mí lo que me llamó la atención realmente fue que aquí teníamos, al menos en mi realidad, no sé, en mi tiempo, ¿no? Otra historia, era a la inversa. Era un personaje español que está en Marruecos, es totalmente lo contrario, y que se ve viviendo en la precariedad muchas veces porque no tiene trabajo. Cayetano es un personaje, tal como lo va rememorando sus principios, el que no tiene un trabajo fijo, vive en la precariedad, no tiene dinero para coger el autobús, no tiene dinero para coger el taxi, y dices, esto es el mundo al revés, claro, tal como yo he vivido, tal como yo, eh, tal como yo lo he sentido siempre, ¿no? Porque la inmigración llegaba a España, pero no sentías que había ese movimiento contrario, porque nosotros somos accidentales. Yo al menos creo que en general los españoles que hemos llegado de mi generación o de mi entorno sobre todo, somos accidentales, ¿no? Vamos con una institución española o con... Claro que he conocido a gente que que se ha casado, pero Manuel habla de un personaje que parece que llega ahí bien por casualidad, sin trabajo y poco a poco se va integrando y lo que vemos nosotros en esta novela es la historia de la integración del proceso, del viaje intercultural que hace con una facilidad increíble. Yo, de verdad, o sea, vosotros sois personajes que estáis muy integrados en la cultura marroquí. Yo, como era mi tercer país ya, mi cuarto país, perdón, no, no sentí esa necesidad imperiosa de integrarme, sobre todo al llegar para trabajar en el Instituto Cervantes. Lo hice a través de los estudiantes, de la gente que iba conociendo, pero no me integré en la sociedad. Entonces, lo que a mí me maravilla de Cayetano es cómo se integra, cómo tiene ese diálogo intercultural con la sociedad en la que se ha quedado, ¿no? Y sobre todo lo que me fascina es la facilidad que tiene con las mujeres para llegar a ellas y cómo las mujeres se convierten en ese filtro o en ese mediador cultural, porque son mediadoras, que le van transmitiendo todo. Pero él también, fijaos que el Cayetano acaba convirtiéndose al Islam y no se convierte como otros españoles que conozco porque se tienen que casar o porque tienen algo que...
no, algo que les obliga. Se convierte porque va razonando y en un momento siente esa necesidad de convertirse al Islam. O sea, rompe prejuicios desde el principio hasta el final. Y disculpad si he cogido la palabra, Hay una cosa que tenemos porque que explicar, es que Cayetano es el protagonista de la novela y tal vez, no nos lo puede confirmar aquí, el alter ego de Manuel, porque parece que cuando decimos Cayetano miramos a Manuel directamente a los ojos, pero quizás no estamos equivocados, ¿verdad, Manuel? Tenemos, Cayetano y yo, muchas cosas en común, pero no, yo no soy Cayetano. es una Cayetano es el recreación. protagonista de mi novela. Es una recreación literaria. Pero a Cayetano le pasan cosas que te han pasado a ti. Sí, sí, pero no. Y Pero le es una pasan recreación. otras Y que nunca otras me que han no te han pasado a pasado, mí, claro. pero ¿Y por qué se llama Cayetano Fortuny? Cayetano, no sé, siempre tuve ese nombre desde hace muchísimo tiempo. Tenía ese nombre en la cabeza. Digo, el día que escribo una novela, mi protagonista se llamará así. Y resulta que cuando al final he escrito la novela, ese nombre ha adquirido ciertas connotaciones. Hay un momento en la novela en la que hay un diálogo en el que se habla Sí, directamente de lo que es pero Cayetano. hay un momento en el que refuto la idea de que el nombre de Cayetano tenga las connotaciones a las que se le asocia últimamente. Que luego no sería de lo que hoy se entiende en España por el cayetanismo y los cayetanos, etcétera. No, Cayetano, el de Shayif el Bajar, no entraría dentro de esa. no No, tiene. de hecho digo que Cayetano se llama así en última instancia. El nombre entró en su familia a causa de un médico que salvó la vida a su abuelo, que es un personaje histórico, se llama Cayetano Bolívar, que era comunista y fue diputado en la República y murió fusilado. Entonces, nada que ver con las asociaciones que tiene el nombre. Es más, yo deseo romperlas. A mí el nombre de Cayetano me gusta Es un y nombre no me gusta. tradicional, ¿no? Yo soy del norte, pero para mí es un nombre muy tradicional y eso también Sí, hace que lleve como el personaje que lleva esa cultura hispana tan metida y gracias a la que aparece esa conciencia que yo creo que le salva eh, para seguir manteniéndose y evolucionando en ese sentido. sí, pero que Porque lo que tenemos la gente que salimos y nos quedamos fuera muchos años, yo al menos soy una persona que llevo 31 años fuera non-stop. Yo no tengo periodos en España. Y si te quedas en un país, aún, pero si vas de uno a otro, acabas como diluyéndote, o al menos a mí me ha pasado. Eh, te vas asimilando unas cosas, más otras menos de cada cultura, pero yo me voy contagiando y al final me he ido diluyendo. Y quizás me encantó esta novela porque yo siento que ese personaje que tiene ese nombre español tan tradicional, para mí al menos, Cayetano, que se convierte al Islam y cambia de nombre, pero se sigue llamando Cayetano. eh, Tiene ese diálogo desde el principio con un personaje que descubrimos que es para mí la conciencia, que es muy cachonda, la verdad. La conciencia es, bueno, es la voz de la conciencia, literalmente, pero que gracias a ese diálogo que mantiene con la conciencia, hace, yo creo, que Cayetano mantenga todas sus raíces, su cultura, todo lo que es él, porque él va sufriendo transformaciones en el contexto, pero esa voz que él lleva y con la que dialoga, tiene un nivel cultural que yo veo que no tiene otro personaje en la novela, es decir, que no le podría hacer. Seguro que a lo mejor los he olvidado, no lo sé, pero creo que no hay otro personaje que tenga ese nivel cultural y con el que él pueda hablar con esa confianza y esos guiños. Eh,
que pueden ser de literatura, hay de cultura popular, desde canciones, programas infantiles de los años 70, literatura culta, clásica. O sea, tienen muchos guiños entre ellos. ¿Con Sí. quién podría él dialogar estando en Yo Marruecos creo que así? Manuel, en este sentido, Manuel, y lo comparte con Cayetano, Cayetano es una persona muy culta, como Manuel también es una persona muy culta, y probablemente eso no hay otro personaje en la obra que realmente esté a este nivel. Y yo creo que una de las intenciones de Manuel, y que nos lo diga él ahora, eso ha sido romper estereotipos, y precisamente esta experiencia tan larga, porque esto no lo ha escrito como yo tuve la osadía de hacer lo mío, y termino aquí el paréntesis propagandístico al cabo de unos meses, de un año, de 2 años de mi estancia en Marruecos, también tiene la riqueza de la frescura del recién llegado, pero Manolo lo hace después de más de 2 décadas en el país, lo cual le ha permitido conocer profundamente la sociedad, no solo ese ecosistema del profesorado español, sino de la sociedad rabatí y la de Salé, Ecosistema. que es son dos submundos diferentes. Y lo quiero retratar pues después de haberlos conocido bien. Y yo creo que una de las intenciones de Manolo es a ese lector español que sigue empeñado, enfrascado en el cliché respecto al árabe, al moro, al marroquí, pues Manolo presenta a los personajes, se ríe, digamos, del español que llega con ínfulas de grandeza, que no conoce la cultura local, y lo que quiere Manolo, pues eso, derribar mitos y presentar a los seres humanos con sus grandezas y miserias con independencia de la cultura y de la religión. Y ese yo creo que es uno de los grandes objetivos del libro, que no sé si es Manolo lo comparte esta visión, pero que lo hace más divertido y más atractivo. Más No sé si desde luego, que creo que esto lo dice también Cayetano en la novela. Yo cuando llegué a Marruecos hace 24 años, pues vine con un cargamento de prejuicios. Es normal, criándote en España. Y viviendo en ese ambiente, pues tienes un montón de ideas falsas, de ideas preconcebidas sobre Marruecos, que cuando llegué, pues se me fueron rompiendo una a una, ¿no? Y eso quiero plasmarlo en la novela. Marruecos para los españoles en general es un gran desconocido. Y ellos creen saber ciertas cosas sobre Marruecos, sí, en general no. O sea, hay una escena en la novela, no sé si la recordáis, cuando pasa Cayetano una noche en la estación marítima de Algeciras, Sí, me encanta. Me acuerdo. durmiendo en el suelo junto a unos marroquíes. Y está allí tan tranquilo y tan contento y piensa, dice, pero de esto yo habría sido completamente incapaz hace unos años. Eso es Y antes de ir ahora a lo casa veo. antes de ir a casa de sus padres, que también llama la atención, porque ha cruzado, está en Algeciras, llega de tarde por la noche y se acuesta, y además se dirige en árabe, ¿no? A ellos, ¿verdad? O sea, en la Sí, novela no, pero se entiende que se dirige en árabe y que es uno más, y que se acuesta ahí en el suelo y es fantástica porque está de paso por ahí, ¿no? Va a su casa. Hay un desconocimiento que a veces también pretendemos superarlo con el conocimiento de la geografía y de la comida y de los lugares, pero el de Manuel es un conocimiento de la sociedad y de la gente, de los vecinos, también que lo ha hecho gracias a alejarse, me consta porque lo conozco, a alejarse de las burbujas de los expatriados y de vivir con sus vecinos, de tener parejas marroquíes, de aprender la lengua, la darilla, todo eso, y 20 y tantos años de vida le dan un conocimiento de que, vamos a decirlo de una manera simplificada, y quiero, Alberto, que tú conoces Rabat y Tánger muy bien, en el caso del mosaico de personajes que aparecen en la novela de Manuel, los más inteligentes, los más perspicaces, los que más saben de la vida, son los personajes marroquíes. Los personajes españoles en muchos casos están retratados de manera, pues... Están ridiculizados, sí, sí, sí. Además, ridiculizados de una manera muy cómica y muy dura, ¿no? Cómo Claro. despedaza
a esos cabrones que intentan aprovecharse de él, que se aprovechan de él, ¿no? Cómo los pone verdes, es verdaderamente impresionante la crudeza con la que retrata a esos impresentables, ¿no? Yo quería preguntarte, Manolo, cuando yo viví en Rabat del 2012 al 2014, estabas con esta novela ya, ¿no? Cuando tú... no, no, no. ¿No? Esta novela, Es en posterior a realidad, mi marcha. esta novela cuando con mi última esposa, en la crisis del divorcio, fue cuando me dio por escribirla, ponerme a escribirla, Ya. para, de alguna forma, descargar energía negativa. Hombre, aunque la energía que yo descargaba era negativa, espero que el resultado Esto es no justo lo fuera. contrario. La energía que percibe una lectora o un lector de este libro no es energía negativa, es energía sumamente positiva. Es una lección magistral de una persona que se desenvuelve en una ciudad que le es difícil, como decía Esther al principio, sumamente difícil, sin dinero. Eh, eh, es una novela bonita, viva, divertida y nada negativa. O sea, yo no, después de leer eso, me quedo con el buen sabor de boca de una historia bien contada, de una historia muy variada, con un montón de personajes interesantísimos. Y, y yo que he tenido la suerte de vivir un par de años en esa ciudad, pues creo que me perdí un montón de cosas que debería haber conocido y que he conocido gracias a esta novela. Yo también, si Yo, me permitís, quisiera, bueno, Manuel, no quiero cortarte, primero tú, que eres. no, Esther. No, Tú, por favor. que yo me pregunté muchas veces qué es una novela picaresca, es una novela tal, es una novela, o sea, intentaba como, eh, claro, tenía tantas fuentes, digamos, de inspiración que cuando quería darle como una clasificación, y a lo mejor suena, Manuel dirá que no, pero para mí es una novela de amor porque el eje fundamental es el amor que siente Cayetano por Umaima. Y cierra no puedo spoilear, abre, cierra, bueno, es el eje, es el eje. El eje es el amor de Umaima para mí, al menos como lectora, aunque me digas que no. Después está, no sé si el objetivo principal sería hablar o romper prejuicios de Marruecos, que a mí en ese sentido me ayudó muchísimo, pero claro que los va rompiendo, pero yo también siento que es una novela de una búsqueda interior. Y está ese diálogo constante con la conciencia, esa transformación del personaje que ve él en retrospectiva, con esa analepsis literaria de verse hacia atrás. Y además, algo que dice Alberto en el prólogo con esas, bueno, esos guiños de la mascarilla, que ya vemos que es el 2019, ¿verdad? Que está, la mascarilla se ha normalizado, 2019-20, ¿no? No recuerdo ahora. ¿En qué año, digamos, tú contextualizas, ubicas la novela temporalmente? ¿19 o 20, Manuel? 21, 20, 21. Tampoco yo me acuerdo, Esther, Vale, que bueno, pues sí, con la mascarilla ya normalizada. Pero lo que él hace es rememorar hacia atrás todo el proceso porque está en crisis. Está en crisis emocional, está en crisis profesional, Cayetano está en crisis ahí. Y no sabe si tiene que irse de Marruecos, si no recuerdo mal. Si digo alguna tontería, tú córtame. Sí, sí. Porque yo leí entonces la novela y he revisado, pero no la tengo fresquita. Entonces él es una novela para mí de búsqueda, se va buscando a sí mismo y para buscarse tiene que saber cuándo llegó, su transformación y quién es. Y por eso hay un final concreto, no voy a decir cuál, pero para mí ese final está relacionado con el eje que decía que es el amor
y está relacionado con lo que él, con la transformación del personaje. El Por amor, eso, Esther. Manuel, no sé si estás de acuerdo, pero para Sí, mí ahí sí, está. Y el sí. amor a Marruecos también, le podríamos decir, ¿eh? No solo Ah, amor. mira, me Amor, lo ha amor, quitado, me lo ha quitado de la boca. Umeima, pues en Marruecos. claro, claro. Y, No es un. Porque en un y momento voy en un momento tú me preguntaste, ¿estos personajes femeninos son realistas? Y yo dije, te dije algo así como, ¿y para qué quieres que sean realistas? Son recreaciones. Tú vas a transmitir realidades en las que tú estás viviendo. Si yo hubiera transmitido mi realidad, habría sido el ecosistema este de los guiris que no están en contacto en general. Claro que tenía no, contacto, pero yo vivía en no, otro mundo, en Rabat. Otro no fue mundo. exactamente realista. Te pregunté si eran creíbles. Pero no, eso te Yo, lo planteé yo después, que eran verosímiles. Pero tú me dijiste en algún momento si eran realistas. que para mí las mujeres siempre han sido un gran misterio y entonces ponerme a crear personajes Ah, femeninos era eso, eran las me causa. mujeres. Porque Las las mujeres tienen un mujeres. papel importantísimo en la novela, son fundamentales. Son los Sí, personajes más interesantes para mí de la novela, con excepción de Cayetano. Son quienes le van, son las mediadoras, que ahora, mediadoras culturales, en ese diálogo intercultural, ellas son las mediadoras. son los Es, árbitros, sí. sí, y son, a través de ellas él va aprendiendo. Eh, claro que está la escena del secador, que es de uno de los jefes de la academia, pero esos son, hay, gracias, vamos a decir, ¿no? Pero Cayetano va aprendiendo a través de las mujeres, sobre todo. Y para mí son muy verosímiles. Me da igual si son realistas o no, pero son muy verosímiles y claro que hay personajes que son puntuales, que aparecen y desaparecen, que tienen una función puntual de mujeres, ¿no? Sobre todo cuando Umaima en algo, pues eso. No voy a spoilear, como se dice ahora. Sí, yo, bueno, vosotros sabéis que Cayetano, entre otras cosas, es un grandísimo plagiario. Le gusta mucho plagiar. Y entonces yo ahora, pues, que eso lo tengo en común con Cayetano, voy a plagiar aquí al amigo Antonio. Él dice en el prólogo de su libro, de la vida que había, cuando la vida cabía en una medina, que su libro es una declaración de amor a Marruecos. Bueno, pues mira, el mío también, en cierto. Yo creo que ocurre eso con gran parte de la literatura que hacen los españoles, quiero incluir también con esta obra que acabas de mencionar, sobre Marruecos. Como que no hubiese, ¿verdad, Alberto, otra forma que amar, ¿verdad? Sí, sí, es una forma, escribir cosas interesantes y bonitas eh, que transcurren en una ciudad amada como puede ser Rabat, Salé, Tánger. Implica eso, implica, es como que el que está escribiendo está devolviéndole el favor a ese país y a esa ciudad por haberlo acogido, por haberlo tratado bien, por haberle regalado situaciones divertidas. Siempre se olvidan o se intentan olvidar las situaciones no tan divertidas. Pero sí, sí, esa constante eh, eh, entrega, esa constante declaración de amor como devolviendo lo que uno ha recibido bueno y muchas veces buenísimo de esa ciudad. Y volviendo al secador de pelo, tengo que contar que hace no mucho tiempo en mi casa en Tánger hubo una invitada y me preguntó por la mañana que si había secador. Y dije, caramba, me acordé. Y no hay secador, pero lo compraré. Eso lo dejamos para que los lectores Para que, sí, sí, claro, claro, averigüen, ¿no? es una cosa esencial la historia del secador, por supuesto. Eh, bueno, y yo como he vivido muchísimos años en Rabat, 14,
Quiero deciros simplemente para sumarme al amor, aunque no haya escrito cuentos o novelas sobre Rabat, que claro, ahora que estoy lejos, estoy en un país donde ya había vivido, pero y al que he amado y amo muchísimo, porque todos los lugares donde he estado al final me doy cuenta que, vamos, me han dejado mucho bueno. Pero ahora que no estoy en Rabat, lo amo muchísimo más que cuando vivía. Me acuerdo muchísimo más. Y son, vamos, me acuerdo con mucha luz, no solo luz física, sino que luz de la gente, luz de la vida cotidiana en muchas cosas. Así que solo quería decir eso porque no es este el tema, pero quería No, no, soltarlo. sí, no, el tema de Rabat, sí, sí, es una novela rabatí y ya está escrita por un tipo que dice que es de Málaga, pero es mentira, es de Salé. O sea, yo recuerdo mi primera visita a Salé, que fue de la mano de Cayetano Fortuny, que Te has confundido de personaje. me llevó a Salé en barco. Y paseando por la Medina de Salé, llegamos a una especie de plazoleta que hay, donde hay un café con las sillas más infectas que he visto yo en mi vida. Y le dije a Cayetano, nos sentamos aquí a tomarnos un té. Y nos sentamos y me miró y me dijo, creo que me vas a caer bien por haberte sentado en este café. Siempre recordaré esa escena. Manolo. Yo quería decirte una cosa, Antonio. Eh, Tú hablas de tu abuelo en tu libro de Cuando la vida cae bien, una Medina, hablas de tu abuelo. Y dices que cuando viniste por primera vez a Marruecos, él que también había vivido en Marruecos, en Larache, si recuerdo bien, Sí. te dijo, uy, me da miedo, hijo, que vaya a Marruecos porque hay españoles que una vez que van allí ya no pueden volver a España aunque quieran. Se quedan como cautivados, como prisioneros. Bueno, 24 años hacía los tontos llevo yo aquí. Y eso te quería preguntar, Manolo, porque no solo hoy, sino lo he pensado en las conversaciones muchas veces. ¿Has, digamos, unido tu destino biográfico para siempre a Marruecos? ¿Es una elección que va más allá de que estés trabajando ahora y que uno no puede dejar un trabajo hoy en día y que no te ha salido otra cosa mejor, aunque sé que has pensado en seguir con tu labor en algún sitio, quizás en otra parte, ¿no? O quieres, digamos, no encuentras un lugar mejor donde te sientes mejor, donde crees que eres feliz, donde seguirás escribiendo y, en fin, Hombre, como Rabat, yo, como... yo, yo creo que aquí he encontrado mi sitio. Pues puede que algún día me vaya, que algún día tenga que irme. No sabemos. El futuro Incierto. solamente lo conoce Alá. No sabemos qué puede pasar y los cambios que puede experimentar. De momento estoy aquí, estoy muy bien. Más allá bueno, de esto, vamos a hablar de Rabat, de una ciudad tan bella, con esa luz, que nos ha... eh, que creo que parte del atractivo también es estético, ¿no? Yo creo con esa ciudad, igual que en otros lugares lo hace pues un ambiente algo pues diferente, pues el ambiente, la gente, la actividad quizás cultural, o puede ser en fin, Madrid de los 80 era la movida, no hablábamos de la arquitectura de sus edificios y del color del cielo. En el caso de Rabat yo creo que es muy importante lo estético, y yo creo que parte de ese embrujo tiene que ver con eso, con la luz, con los colores. Sin embargo, la obra, Manolo, no es una obra que se recree en descripciones barrocas sobre la arquitectura de la ciudad, ni sobre, en fin, sobre lo meramente geográfico, arquitectónico, externo, sino que sobre todo es un retrato humano, un retrato de la Sí, gente. Y, en fin, quiero que un poco abundes en esto, en que has querido que los protagonistas fueran la gente de carne y hueso con sus grandezas y sus miserias, más allá que presentarnos una imagen, quizás también por abusar de eso, de lo estético, una imagen idealizada. Has querido ir a lo humano, al realismo también.
Se habla del realismo, de hecho, en la, Sí, de la obra. Hombre, yo digo, he querido romper muchos prejuicios sobre Marruecos, pero también en España he visto gente que tiene una imagen idealizada, digamos, influida por el orientalismo, ¿eh? De Marruecos. Yo nunca, bueno, no quiero caer en eso, no comparto esa visión idealizada. Los seres humanos somos seres humanos en todas partes y nuestra naturaleza es como es. Claro, pero luego la cultura, digamos, la cultura es como un barniz que a unos nos vuelve rojos, a otros verdes, a otros amarillos. Pero si rascamos el barniz, pues encontramos el mismo metal. Entonces, sí, la cultura hace que en ciertos contextos no nos comportemos de manera diferente y tengamos diferentes ideas, pero en el fondo, bueno, los marroquíes son humanos y nosotros somos humanos, y las emociones básicas de los seres humanos son las mismas en todas partes. Que, yo quería añadir que para los lectores que nos escuchen, que no hayan leído la novela, sobre todo, cuando decimos que se rompen muchos prejuicios, ¿no?, que tenemos, que arrastramos, pues hay una cosa que me sorprendió también en la novela, y es que mm, a medida que vas leyendo hay como unos bloques temáticos. Yo no sé si lo notasteis o no. O sea, hay momentos en que se habla mucho de la religión, hay momentos en que se habla más de, bueno, de temas muy concretos como la virginidad en las mujeres, o sea, que fluyen, que fluyen, ¿no?, entre los personajes que van apareciendo. Y vas pasando por un montón de temas sin que haya ruptura, ¿eh? Capítulo 1, el hachís. Capítulo 2, no. O sea, vas pasando por esos temas y no notas que vas de uno a otro. Y cuando acabas Perdón, la novela, no sé, ese es mi recuerdo. y no Yo sé he sí, anotado si, hoy como mis recuerdos un poco. solo que has dicho la palabra hachís. Sí, porque Yo hay un creo, momento en que Cayetano o en la conciencia dice que el lector seguro que está esperando que saques ese tema, porque lo y, asociamos a y no, Marruecos. y la primera vez que uso la palabra hachís creo que es en la página 114 o 115. Exactamente. Claro, y dices, sí, 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 sí. No era por ponerlo en primer lugar, sino que esos temas que hemos tenido siempre como tópicos, ¿no?, con esos prejuicios, ¿qué es Marruecos? Es esto y esto, ¿no? Pues claro que aparecen, pero aparecen, como habéis dicho ya antes, para romper con todos los esquemas que llevamos ahí, desgraciadamente, claro, ¿no?, de los cuando clichés. llegamos. Sí, pues, cuando hace eso Manolo y además lo reivindica y lo explica, es también yo creo un ejemplo de esto que hablamos, de que no hace concesiones al cliché, al estereotipo, sino que quiere ser original. Y efectivamente, como dices, toca muchos temas y en los que esa conciencia se permite, pues, abundar en ellos y dar su opinión también, porque es original y en ese sentido pues habla de la religión, habla de las relaciones afectivas, de la creencia en Dios, hasta del jefe Todos los electoral. temas políticos que tienen relación, vamos, que están presentes en nuestra vida actual, ¿no? Como pues el Sáhara, que yo recuerde ahora, así, pues el Frente Polisario, a través de esos per- estudiantes que están en la selectividad y van contando claro, porque son del Sáhara y van contando sus experiencias y van compartiendo con el profesor que tienen, ¿no?, todo lo que saben. Pues lo mismo pasa con otros personajes, pues aprendemos de muchísimos temas desde dentro, no desde fuera, ¿no? Desde dentro los vemos, desde ellos mismos. Y si antes he dicho algo que a lo mejor no quisiera que se malinterpretara, he dicho que la conciencia les sirve al personaje, a Cayetano, para dialogar con alguien que tiene su nivel cultural. Yo también me refiero, más que el nivel cultural, solo de nivel, me refiero a que tiene toda esa tradición de literatura española, de cultura española, de historia española, ¿no?,
que no se le pierde gracias a, por muchos años que pasen, que no se pierde gracias a ese diálogo. Pero no quisiera que se malinterpretara como que no tiene con quién conversar a esos niveles. No es eso. Sí. Por si no lo he expresado bien antes, quería resaltarlo. Es el hecho de que yo noto al cabo de los años que mis raíces se diluyen. Se diluyen porque no tengo con quién mantenerlas y él las mantiene muy bien con su alter ego. 25 años después, gracias a la literatura, muestra un conocimiento, como le pasaba también a Goytisolo, con la cultura de su país, del que renegaba muchas cosas. Y también hemos hablado Manolo y yo de la sociedad actual de España y la de Marruecos. Sin embargo, su vínculo permanente con España es la lengua y la literatura española, de la que es un gran conocedor. Y yo creo A que eso me refería. es muy interesante del libro. Que, por lo que decías de gente con la que hablar, de temas literarios, culturales, tener conversaciones. Desde que tú te fuiste a Cracovia, tengo una persona menos con la que No. hablar de estas Hay un cosas. personaje del que habla en el libro que hoy me he encontrado de casualidad y yo no me acordaba, que se llama Esther y que dice que es una ingenua a la conciencia. ¿Cómo? ¿Quién dice? Ahí no me acuerdo. La Que conciencia. es una bendita porque que ve donde no hay nada, ve grandes genios. Y justamente es al revés. La confianza que Manuel me tiene a mí es lo que yo debería agradecer. Porque, bueno, ya lo he dicho al principio y Alberto creo que es una persona súper interesante y al que seguramente le estoy quitando la palabra ahora, pues también ha corroborado antes, ¿no? Que Manuel vamos, es la inteligencia artificial que están buscando ahora. La inteligencia artificial que están buscando ahora ya estaba inventada. Quería decir justo al hilo de lo que decías, Esther, y ahora le quería pasar la palabra a Alberto, es que a veces en este tipo de acciones estamos acostumbrados a que los personajes son eso, diplomáticos, espías, policías, que las fuentes de información, la interlocución y la información que le llega al narrador viene de fuentes muy altas y muy elevadas. Manolo, gracias a su capacidad de observación, Fortún, gran parte del conocimiento que tiene de la sociedad marroquí, de temas como el que has mencionado, las tribus, el Sáhara, cuestiones como forma de vivir en Marruecos, de alumnos que en algunos casos son chicos muy jóvenes de los que Manuel lo aprende, porque lo hemos hablado, a los que observa y a los que escucha con mucha atención y mucho respeto, porque como digo, muchos son interlocutores, son adolescentes, gente muy joven, y de los que aprende mucho. Y esto pues es un ejemplo de que no hace falta que los personajes sean gente pues eso, con una gran reputación y de que lleguen de altos niveles o de las cloacas del Estado, sino que personajes jóvenes con todo, con poco, aparentemente, con su ingenuidad, con su frescura, también pueden aportar muchísimo y bien contados, de la mano del narrador, pueden ser interesantísimos. Y de hecho, el libro está trufado de conversaciones de los profesores con los alumnos. Eso quería comentarte, Alberto, que efectivamente que se puede de la cotidianidad y es el mayor probablemente especialista que tenemos en la literatura española en Tánger, el conocimiento que tienes de lo que se ha escrito sobre Tánger, de la cotidianidad salen las mejores obras. Sí, y esta es una novela, yo hace un rato estaba pensando en eso, una novela muy cotidiana, es una novela muy fresca, muy de amanecer cada día en Rabat con ella y terminar el día en Rabat con ella. Y yendo ya a lo importante que es que se venda el libro y que no para que Manolo se haga rico, sino para que la gente conozca lo que ha escrito Manolo. Se me acaba de ocurrir, yo tengo un grupo en WhatsApp que se llama Ex-Rabatíes, donde sigo haciendo lo que hacía en los miércoles en el Pietri. Convoco en Madrid a las mujeres y a los hombres que vivían en Rabat en aquellos años que estuve yo y nos juntamos aquí de vez en cuando a tomar una cerveza en un bar. Lógicamente, este libro se lo voy a recomendar muy mucho a todas y a todos los miembros del grupo de ex-rabatíes, empezando por el que era embajador cuando yo llegué a Rabat, mi tocayo Alberto Navarro, al que sigo viendo una vez al año en Sitges, quedamos todos los veranos
para tomar una cerveza y contarnos lo que hemos hecho ese año. Y voy a hacer propaganda del libro entre esa gente y voy a intentar, aunque tenía más amistad con el anterior, con Borja Morate, voy a intentar contactar con el agregado cultural actual en la Embajada de España en Rabat, que por primera vez es un tipo que habla árabe, tipo joven, habla árabe fusha, no habla darija, pero bueno, yo lo he visto en varias presentaciones, que el tipo empieza a alargar su discurso, dice dos frases en árabe, pasa dos frases en español, vuelve al árabe, tiene el detalle de dirigirse al público local en la lengua local, ¿no? Y En eso, Jordania, creo, ¿verdad, Alberto? ¿En Jordania? sí, y este tipo yo creo que podría organizar algo interesante en Rabat, si a Manolo le apetece, organizar algo en Rabat, algún tipo de fiesta de bautizo del libro. Digo yo, bautizo porque tendría que haber cerveza, ¿cómo no? Pues sí, desde aquí a la Te lo instancia agradezco mucho, Cervantes, Alberto. la Consejería de Cultura de la Embajada, a que recojan el guante que lanza Alberto y veamos pronto un bautizo de la novela, más pronto que tarde. Manolo, que te he interrumpido, perdón. ¿Y estará en la No, librería de la Avenida Mohamed V este libro o no? todavía no. O sea, ellos Pero he está hablado. pensado que esté. Sí, hay un proyecto para que esté. He hablado con ellos y hay un proyecto para que esté. No digo esa Khalil librería porque es Awarin la se única que llama. conozco. Supongo que habrá más librerías en Rabat, pero yo esa es la única que conozco. Bueno, en la avenida Mohamed V hay por lo menos dos. Hay otra unos pasos más arriba, un poco más arriba. Está Pero frente la que tú al dices, monumento. Khalil Awadin, sí, Sí, hay un porque proyecto. que esté este libro en la vitrina, en el escaparate de esa librería es importante. Sí, pero lo que me han dicho, ellos no importan. No, tiene que llevárselos alguien en la maleta. Exactamente, eso es, ese es el tema. Es lo que hago yo cuando voy a Tánger. Mi maleta va siempre con libros que me piden amigos de aquí que los lleve para allá. También los ejemplares de la novela que he tenido porque me lo han traído amigos, entre ellos Antonio, aquí presente. Claro, sí, es la única Cuando va y forma. viene, me traen 4 o 5 y con eso voy tirando. Sí, es la única ¿No hay, forma. no hay edición digital? Sí, hay Ebook. edición en Kindle, pero bueno, la edición en Kindle, un par de personas que la han comprado me han dicho que los versos de los romances estaban desordenados porque no estaban bien paginados. Y he contactado a la editorial y me han dicho que lo están solucionando, pero no sé, imagino que Vale. si ahora alguien pretende comprarla le dirán que espere un poquito porque la están... Bueno, pues hay que recomendarla porque, como hemos dicho al principio, uno se ríe muchísimo, aprende muchísimo, Sí, rompe muchos prejuicios y se lo pasa muy bien. Yo quiero que se le quede a todo el que nos escuche eso, que sobre todo uno se lo pasa muy bien y aprende mucho. y es una novela muy cinematográfica también. Sí. Habría que, si tienes algún contacto, tú, Manuel, no, fuera de coña, si tienes contactos con alguien al que le dé por hacer cine, Sí, de ahí sale un guión de una película sí, sí, de sí. hartarse de reír. Sí, 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 sí. Y de las que hacen falta, porque para contar eso, cine realista sobre Marruecos, Sí, sobre... sí, 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 es una película que bien guionizado el texto, da para una película muy simpática, centrándose en los aspectos más llamativos y más chocantes de la novela. Sale una peliculita muy simpática, sí, sí. Ahora ¿Sabes? ya Os sabes agradezco qué mucho, tienes que hacer. no sabía yo que daba para tanto, os agradezco muchísimo Sí, sí, sí. vuestros, Terminando ya, que nos van quedando ya pocos vuestros minutos para ánimos. la hora. Yo quería comentar justo al hilo de lo que dice Alberto también de las posibilidades que ofrece la novela, es también como una guía de Rabat, ¿verdad? Yo Sí, creo que no son lugares secundarios, no es secundario, no es tan subalterno la elección de los lugares, quizás porque lo hemos vivido, porque hemos estado en muchos de esos lugares,
pero yo creo que cumplen una función importante y quizás más importante que en Marruecos el café o el bar que en otras novelas o en otro tipo de escenarios, ¿verdad? Y creo que son muy, como digo, no son nada casual la elección de los lugares y se puede hacer una guía, un recorrido por la ciudad a Sí, través sí. del libro. Alberto. Un bar que hay enfrente del Mercado de las Flores, por ejemplo. Casablanca, Sale en la novela. se llama la bar ¿cómo Casablanca. se llama? Casablanca, sí, Casablanca. Está también el de las brochetas de la Plaza Pietri, ¿verdad? Ese Sí, es. Ese, perdón, Y bueno, el de perdón, Mohamed V, el del hotel, El el Balima, Terminus. el Balima, Balima, término, Balima, El claro, Balima con el Balima. payaso que Balima vendía está cacahuetes. cerrado. Exactamente. juguetes, Balima está cerrado, por desgracia. Sí. Ah, Y por cierto, que el tipo este que vendía cacahuetes, que he visto que también que sale en el imitaba libro a de Antonio. Cantinflas. Sí, este hombre será consciente de la repercusión literaria que tiene, porque Antonio también yo también, lo saca en su libro. con una camisa, una chaquetilla, sí, sí. Un Blanco, chaleco. chaleco de color. Y más lugares así, el Septième Art, desaparecido con la obra que se ha hecho ahora en ese espacio, que era también un café donde nos hemos visto Manolo y yo más de una vez. De eso hablo en mi segunda novela. Y donde se cogen los Del cambio urbano de la ciudad. Sí, de la desaparición del Septième. De eso, justo cuando la estaba escribiendo fue cuando desapareció el Septième. Y entonces, ¿qué iba yo a decir? Por una parte, en la segunda novela, que el protagonista también se llama Cayetano, por una parte se alegra porque poco antes se ha enterado de las horripilantes condiciones laborales en las que trabajaban los empleados del Septième. Bueno, eso. Lo dejamos para la siguiente novela, que va a tener un programa seguro también. Así que ya emplazamos a Manolo, que la vaya terminando porque tendremos aquí La tengo terminada, Antonio. Sí, está terminada. Sí, yo tengo el manuscrito que voy a ser uno de los que le van a decir, no publiques eso, que es una caca. Sí, es que precisamente no he hecho ningún esfuerzo para publicarla porque me falta la opinión de mis dos angelitos de la guardia aquí presentes. Que hasta que no me den el visto bueno no tengo yo la confianza para De acuerdo. tirar para adelante con esto. Creo que Manuel no ha explicado, hemos puesto la canción al principio, Sí. pero no ha explicado el título del libro. ¿Es verdad? El Bueno, eso vamos a título del terminar, ¿no? libro es difícil traducir al español porque Shayif es un participio presente, que es una cosa que no tenemos en español. Pero bueno, yo la traduje como un imperativo, mira el mar. Y Shayif el Bahar es una canción muy famosa de Feiruz. Feiruz es una cantante libanesa y esta canción estaba de moda justo en aquellos años en los que se desarrolla la acción de la novela, hace 20 años más. Y se escuchaba sonar mucho esta canción. Hay que decir, esto para los españoles va a ser... No es fácil de comprender, pero la devoción, el amor que los marroquíes y los árabes en general le profesan a Feiruz es alguien que está... Alguien muy querido, muy admirado, de quien se sienten muy orgullosos y que paradójicamente es cristiana, aunque sea árabe, es una cristiana libanesa, pero amada y adorada por cientos de millones de musulmanes. Y eso me recuerda que Cayetano hay un momento muy tierno en el que canta muy... Tú No ves puedo hablar. una de las diferencias entre Cayetano y yo. Cayetano canta mejor que yo. Hay un momento en el que habla justamente de referentes culturales de las dos orillas y de alguna manera Cayetano reclama que conoce a los chichos, pero también
sabe quién es Feiruz, a diferencia Sí. Sí, sí, sí. de Maima, recuerdo ese pasaje y también creo que Qué esto bueno. es un guiño a este diálogo, a esa condición que tiene Cayetano de ser entre las dos orillas, ¿no? No sé, pero cuando los chichos, cuando su conciencia le reprocha que su referente cultural sean los chichos, Ay, lo está sí. tratando de barrio bajero. Sí, sí, porque la conciencia a veces se pone muy altiva, ¿no? Es muy, muy seca ella. Y además, ahí retomando la novela, me acordé de que en el primer capítulo, bueno, lo vi, digo, pero el personaje de Cayetano, que está en plena crisis, se dedica a jugar a un juego de ordenadores. Sí, sí. ¿Cómo se llama? El Empire. Age of Empires. Exactamente. Y el otro ahí recriminándole que pierde el tiempo. Y que no Pues, tiene edad, que no tiene edad para eso, sí. y no tiene edad para eso. O sea, que tiene de todo para cualquier lector y hay que leerla, sí o sí. Esa invitación nos vamos a quedar y con la música de Feiruz en los últimos, Venga, la voy a... esa bellísima canción. A mí reconozco que la había escuchado mucho, pero no le identifiqué el título, no la habría identificado antes de buscarla después de la lectura de la novela. Lo reconozco, pero la había escuchado mucho y es muy, muy bonita. Así Pues que, Queridos amigos, muchísimas gracias a los Ha tres. sido un gusto veros. sí, bueno, igualmente, a mí me ha encantado, creo que, que os he quitado la palabra muchas veces. Bueno, por la emoción de hablar de la novela. Ahí va. desde aquí mostramos al espectador la portada y le deseamos muchísimo éxito a Manolo ahora en el proceso de las presentaciones, de los actos, de esa ruta literaria y de las ventas, por supuesto. Y lo único que quiero hacer ahora, antes de escuchar a Feiruz, es despedirme de los tres y daros las gracias por haber estado en esta tarde de jueves aquí en Frontera Abierta. Alberto, Esther y Manuel. Muchísimas gracias a todos, Gracias a a ti, todos. Antonio. Buenas Muchas tardes. gracias, Antonio. Muchas gracias, Manuel. Vale. Alberto. Chao. Chao. Nos despedimos con Feiruz, Esther, si lo podemos poner y terminamos. ¿Se oye? De la... Sí. ¿Se oye? Vamos a escuchar un poco de gracias. En Frontera Abierta. Gracias, buenas tardes. نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوير يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوير يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير Ahora sí, definitivamente, ما أوسع de Frontera Abierta con Feiruz. Muchas gracias. A ti.